Para conversar este tema del coronavirus y el supply chain, que es algo que estoy viendo constantemente, contacté con mi colega Raúl Samaniego, que trabaja en el sudeste asiático y que justo él es especialista en el tema de supply chain. En este episodio, que fue un episodio bastante casual, converso con Raúl acerca del impacto que está teniendo este virus, esta pandemia, en la cadena de suministros alrededor del mundo. Una de las cosas que vengo leyendo en la actualidad debido al tema del coronavirus es que obviamente afecta a la salud, todos estamos en autoaislamiento, como bien mencionan las autoridades, que tenemos que seguir los protocolos, pero una de las cosas que vengo leyendo es el tema de particularmente que se está viendo afectado es el supply chain debido al coronavirus. Entonces invité a mi compañero peruano que vive en Tailandia, que es un experto, autor de libros acerca de supply chain, que es Raúl Samaniego. Estamos ahorita en una conexión Boston-Bangkok, una breve conversación. Esta no ha sido un podcast planeado, sino más que todo una conversación de amigos para preguntarle a Raúl cuál es su opinión al respecto. Raúl, ¿cómo estás? Te saludo desde Boston. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí desde Bangkok. Gracias por tu tiempo, Raúl. Estamos en diferentes, no días, pero en bastante largas, diferentes horarios entre nosotros. Raúl, brevemente, veo en todos los artículos, como lo mencionaba en la introducción, del coronavirus ligado a muchos temas, pero especial el tema del supply chain. Como tú mencionas en un artículo que publicaste en LinkedIn, esto va más allá del impacto de la salud, ya no es un problema chino, es un tema global. ¿Tus impresiones acerca de eso, Raúl? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, totalmente, Juan Carlos. Mira, acá en Asia ya tenemos casi 2 meses con este tema del coronavirus. Obviamente, como lo dije en el artículo, hace más de 3 semanas, el pico se ha sentido a partir de la quincena de marzo. Es decir, estamos ahorita en el pico de este tema del impacto realmente, ¿no? Se empezó a sentir en Asia, bueno, principalmente en China, pero Tailandia está muy cerca de nuestros países en los que operamos como Vietnam, digamos, desde inicios de febrero. Y bueno, luego obviamente se siente el impacto en muchas compañías, sobre todo en las compañías que importan partes desde China, ¿no? Entonces, ya en estos instantes, el tema, como bien lo dices y como lo puse en el artículo, no es un tema de China, es un tema global. Lo de China ya está mucho más controlado. Acá en Asia la gente ya tiene mucho más conciencia del tema y desde que hubo las epidemias del SARS y la gripe aviar, la gente está más consciente del uso de mascarillas, etcétera. Pero definitivamente el impacto, como ya es global, se está sintiendo mucho en la cadena, se siente mucho también en el cierre de fronteras. Nosotros tenemos como compañía, exportaciones a diferentes países de la región y se siente muchas restricciones todavía, hay mucha incertidumbre. Yo diría que en el normal hábito de consumo todavía no se está sintiendo, a excepción obviamente de productos que se están demandando como las máscaras, como los sanitizers, otros artículos, pero yo creo que todavía el impacto mayor se está empezando a sentir. Claro, y como tú bien mencionas en el artículo también, Raúl, si una parte pequeña, aunque sea pequeña, de la cadena de suministro se rompe, va a tener un efecto muy, muy grande, aunque sea pequeña esta. El impacto va a ser muy, muy grande. Ahora, cuéntame una cosa, en tu opinión, ¿qué productos se verán afectados en esta supply chain interruption que se está viendo en la actualidad? Tú estás cerca, por eso yo inmediatamente comencé a leer los artículos de supply chain y coronavirus. Pensé en ti porque tú estás cerca de China y estás en sudeste asiático. Entonces, tú tienes de primera mano la información. ¿Qué productos o marcas, o no marcas, sino empresas o industrias se verán afectadas o golpearán más esto? Sí, es verdad, estamos viendo acá en Asia con un poco más de anticipación lo que luego ya está sucediendo en el resto del mundo, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo. Y hay la confirmación de la teoría de los juegos, ¿no? Es cuando la gente, ¿por qué, por ejemplo, empieza a consumir tanto papel higiénico, ¿no? Yeah.
Eso es un poco que la gente empieza a ver en noticias, o en fotos, o en redes sociales, que la gente está comprando más papel higiénico y Ujú. por ende psicológicamente la gente, aunque no lo necesite en ese momento, Ujú. empieza a comprarlo, digamos, por un tema psicológico, Ok, social. entiendo. Entonces, yo diría que principal ahorita hay una curva ascendente de productos en general Ujú. que están priorizándose los de consumo habitual, el agua, productos de higiene personal, Ujú. comida y conservas, no en la misma proporción que debería ser, Ujú. pero eso está bajando también. Oh, Esto eso está te... bajando, o sea, no es, yo creo que ha habido un tema, un pico, como te comentaba, Claro. pero la curva se está aplanando definitivamente, y ahora lo que sí la gente está también priorizando un poco, ¿no? Un poco los productos, digamos, que no son de necesidad básica, las golosinas o las Claro. gaseosas o la ropa incluso, Ujú. obviamente hay una cierta contracción. Mira tú. No se nota mucho, no se nota mucho, pero sobre todo el impacto lo estamos sintiendo algunas empresas que exportamos, porque Mira. sí hay un tema con las fronteras, Ujú. hay retraso y hay también conservadurismo, ¿no? Por parte de planear más, con más cuidado las siguientes compras. Ujú. Entonces, definitivamente es una cosa disruptiva para la cadena de suministro, sí, Ujú. porque como lo decíamos, como lo comentábamos y como está en el artículo y en algunos otros escritos, es que muchos de las partes de nuestros proveedores Ya. vienen de subproveedores y muchos de esos subproveedores vienen de países que están sufriendo ahorita esta crisis, ¿no? Ya pasó con China o Ujú. está pasando con China todavía. En el caso nosotros de la tecnología usamos muchos productos de Italia, Ah, de mira. Europa, de Ujú. Francia, Sí, estuve las leyendo. partes, los servicios. Entonces, uno de nuestros principales proveedores son italianos, son franceses, Ujú. chinos. Entonces, se está sintiendo definitivamente en la atención, en los servicios, en las prioridades. Claro. Definitivamente esto está teniendo un impacto que, como te digo, y no quiero ser pesimista, pero recién se está empezando a sentir. Mira tú. Y esto, ya como tú mencionas, está dando ya algunos golpes y en muchos casos hay retrasos de entre 30 a 90 días para el tema de la producción, de poder Sí, recibir los ítems, sean cual sea el caso sí, de los diferentes, porque es un tema de avión, mar y mm, tierra. Entonces, ahora, sí. Raúl, sin mencionar el nombre del producto, tú tuviste una experiencia como head del área de sudeste asiático de la empresa en que trabajas para poder poner un producto en China. Que normalmente se te demoraba, vamos a decir un número, un día te demoró mucho más por el tema de fronteras, el tema de requerimientos, el tema seguramente de certificaciones de salud. Cuéntanos un poco acerca de la experiencia. Sí, mira, esto fue un caso muy particular y fue un tema, era nuestra primera exportación a China, ¿Ya? un hito en la empresa. Se trabajó mucho para llegar a este acuerdo y apareció justo en el momento de la explosión del coronavirus. Wow. Entonces ya teníamos ya listo todo para producir y bueno, y justo ese día, un poco unas horas antes, ¿Ya? nos dijeron no podemos ahorita recibir nada, hay temas con la aduana en China, así que se queda todo en stand-by. Ujú. Obviamente sí, estuvimos un poco en la incertidumbre, eran varios containers que enviábamos, pero a la vez también este problema, y es un poco también a los que ahora los empresarios y los CEOs y los gerentes comerciales de las compañías también pueden ver una oportunidad, Exacto. ¿no? Siempre en cada problema hay una oportunidad. Y se presentó luego de algunos días, Ujú. que fueron ya semanas, la oportunidad de que el cliente hiciera todas las gestiones para recibir ese producto, porque obviamente en China las plantas estaban paradas, Claro. la producción estaba muy restringida. Entonces, esto la verdad se convirtió también en una oportunidad para entrar de alguna manera y asegurar un poco unos envíos posteriores, ¿Ya? ¿no? Obviamente con los cuidados del caso,
Pero sí, definitivamente sí nos hizo cambiar nuestros procesos, nos hizo esto definitivamente no solamente cambia el supply chain o las empresas, no está cambiando la vida del mundo. Yo creo Claro. que después de esto es un día en que el mundo, o una etapa en que el mundo cambió definitivamente. Ah, no, claro que sí. Y aquí es donde las cadenas de suministro que sean más resilientes, que sean más flexibles, que sean más adaptables y que tengan una gestión de riesgo, Ujú. van a destacar Versus y las otras. obviamente van a sacar una larga ventaja. Claro, eso es. Esto es la gran oportunidad que se nos presenta y a la vez también el gran impacto que yo veo es cómo el mundo, a través de cadenas, no diría de suministro, sino cadenas humanas, Ujú. ha logrado que unirse en Exacto. temas como no salir, como el lockdown, Ujú. como el cambiar hábitos de consumo. Ex- Entonces, uno se pone a pensar, ¿qué pasa si nosotros, la humanidad, reaccionara así como ha reaccionado contra el COVID-19 Ujú. para reaccionar contra el cambio climático, Claro, contra el medio ambiente? claro, Sería una cuestión espectacular. Ya lo estamos viendo, ¿no? Cómo claro se ha que sí. reducido la contaminación, ya Venecia, las aguas de Venecia están cristalinas, Ujú. pero digamos, esto nos trae mucha reflexión y es un momento único, muy difícil, muy doloroso para la humanidad, pero que nos Pero tiene que dejar necesario. muchas enseñanzas. Exacto, Sí, sí, necesario. necesario. Raúl, tú Sí, en tu libro, Desafiando la cadena de suministros Chain Lynch, hablas mucho acerca de la planeación, de experiencias particulares que te pasaron en el sudeste asiático. Retomando, parafraseando tu respuesta anterior, que tú ves esto como oportunidad, y yo también veo esto como oportunidades. ¿Qué retos las empresas pueden aprender desde el tema del coronavirus y el supply chain, en tu opinión, como experto en este campo? ¿Qué oportunidades observas? De repente trabajar mucho más con blockchain, de repente trabajar, prevenir más utilizando buena data, no sobrevendiendo, no sobreestoqueando. ¿Qué oportunidades tú ves, antes de terminar, Raúl, que tú quieras compartir para todas aquellas empresas medianas, pequeñas y grandes que se dedican al supply chain? sí, yo veo dos oportunidades grandes y claras. Primero es que definitivamente un área de riesgos, o como la quieras llamar, gestión de riesgos, risk management, Ujú. tiene que estar definitivamente incorporada al supply chain. Ya. ¿Y por qué supply chain? Porque es un área que es el músculo y el corazón de la empresa. Ah, sí, totalmente. Entonces, y no de la empresa, sino también de los proveedores, de los proveedores, de los clientes de los clientes. Entonces, tiene que estar inherente a los procesos y como una gestión continua, ¿no? Es una gestión que nunca termina. Ya. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema también de la tecnología que tú mencionas. Ya tenemos la tecnología, gracias a Dios, al alcance, en temas económicos, en temas de variantes, y es una tecnología, como lo mencionas, el Big Data, el blockchain, que definitivamente tiene mucho que aportar para estos casos. Ujú. Tema de trazabilidad, tema de información, tema de data, tema de simulación de escenarios. Ya hay que usarla, Claro. ya está al alcance y definitivamente se está haciendo ya un poco de manera reactiva, Ujú. pero esto es un gran golpe que definitivamente nos tiene que servir a todos para reaccionar y para fortalecer nuestro músculo, ¿no? Y yo creo que el músculo principal en toda empresa, y no es porque yo esté llevando el área de supply chain, pero Claro. definitivamente el músculo de la empresa es la cadena de abastecimiento. Ah, no, claro. Así que yo creo que ahí en esas dos oportunidades tenemos que trabajar mucho. El tema de la gestión de riesgos a todo nivel, Ujú. eso va a asegurar una continuidad y sostenibilidad en toda la empresa. No, claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El tema del abastecimiento es vital. Y esto, como mencionas, Raúl, y creo que coincidimos muy bien, esto del coronavirus ligado al tema de, como experiencia, que ha afectado mucho, porque a muchas empresas, Raúl, seguramente no me dejarás mentir, los agarró de repente de sorpresa, sin estar Sí, preparados. Entonces, yo creo que utilizando bien la data, como mencionas tú, va a permitir hacer una planificación y una planeación, como siempre refuerzas en el tema en tu libro, para que no ocurra estas situaciones que de repente de no tener las cosas o que se corte la cadena de suministro, por más pequeña o grande que ésta sea, en diferentes partes del mundo. Raúl, antes de terminar, siéntete libre de compartir dónde encuentran tu libro. Yo ya lo terminé y nada.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, nada, mi libro ya está en Amazon, está en versión física, en paperback y en Kindle, en ebook. Ujú. Ya salió también hace unos días la versión en indonesio, en Bahasa Indonesio, en idioma indonés, lo cual Ya. para mí es una satisfacción muy grande porque ahí fue donde nació toda esta aventura asiática. Ya pronto está en inglés, que lo estoy traduciendo yo mismo, me está demorando algún tiempo. Y nada, ya vienen muchas ideas con lo que está pasando ahora, con estas reflexiones, para ya hacer siguientes publicaciones que seguramente voy a compartir, vamos a conversar, porque hay muchas cosas y sobre todo lo que tú estás impulsando en tus podcasts, el medio ambiente, el cambio climático, son cosas que ya definitivamente ya no las vemos ya de reojo, ¿no? Ya esta Claro. experiencia del coronavirus ya nos ha enseñado que con esto no se juega, ¿no? Así es. Raúl, yo te quería agradecer por tu tiempo. No, a ti, Juan Carlos, siempre un gusto hablar contigo. No, muchísimas gracias, de verdad te agradezco. Ha sido la primera persona que pensé en tema de coronavirus y supply chain y encima en Asia fue mi amigo Raúl Samaniego. Te envío un fuerte abrazo, Raúl, y que sigan los éxitos en Tailandia. Otro gran abrazo, Juan Que Carlos. te vaya muy Éxitos bien. para ti No, también. soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches.